Buenas tardes. Día político por TSI. Saludo a la diputada Erika Urtecho del Partido Liberal. ¿Cómo está, diputada? Hola Ramón, un saludo para todos los televidentes de Día Político. La verdad, bastante preocupada, bastante triste, bastante indignada con una situación que estamos viviendo en el departamento, gracias a Dios. Es ahí donde le quiero hacer la entrevista esta tarde. Usted pide que se declare emergencia de salud sanitaria en Gracias a Dios. Cuéntenos, por favor. Así es, bueno, el departamento, gracias a Dios, solo cuenta con un hospital público en todo el departamento, que es el Hospital de Puerto Lempira. El 19 de abril, el hospital de Puerto Lempira se declaró en emergencia sanitaria por la falta de médicos especialistas y por la falta de médicos cirujanos. Los dos médicos cirujanos que teníamos allá, por diferentes motivos, uno por problemas legales, otro se tuvo que trasladar, y ya no contamos desde ese momento con médicos cirujanos. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo, que está viviendo mi gente? He tenido que trasladar más de 80 personas. Desde hace mes y medio estamos sin médico cirujano allá. Por tanto, aquellos casos leves como apendicitis no se pueden atender, y casos más serios como lo que sucedió el día de ayer con una persona que fue baleada porque le quisieron robar su motocicleta, no había médico cirujano que la atendiera. Esa persona que ya se encontraba herida de bala tuvo que trasladarse en lancha durante 4 horas, arriesgando todavía más su vida hacia una clínica privada en el departamento de Gracias a Dios. Esta es la realidad que estamos viviendo en el departamento de Gracias a Dios. El 22 de marzo, yo hice una manifestación, mandé una nota también a la UADY pidiéndole que esas lanchas incautadas, que esas avionetas incautadas que hay en el departamento de Gracias a Dios fueran asignadas como ambulancias acuáticas y como ambulancias aéreas, porque mi gente es de bajos recursos, y si a ellos se les hace difícil moverse de un municipio al municipio de Puerto Lempira a ese único hospital público, imagínense lo imposible que es poder trasladarlos hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba. A la fecha no he recibido respuesta del director de la UADY. El 3 de mayo presenté un proyecto de ley aquí en el Congreso Nacional de la República pidiendo que se ampliara el presupuesto de ese único hospital público del departamento de Gracias a Dios, pidiendo que se elevara a categoría regional para poder contratar más médicos especialistas. Y todavía no se ha dictaminado. Estoy confiando que le van a dictaminar favorable y que le van a dar prioridad por sobre cualquier otro proyecto por la crisis humanitaria que estamos viviendo. Hace 2 semanas había... Estamos dialogando con la diputada Erika Urtecho del Partido Liberal. Ella es diputada por el departamento de Gracias a Dios. Si hay una iniciativa de ley, si hay una iniciativa de ley presentado por la diputada Erika Urtecho en estos momentos, óigame, señor Luis Redondo, presidente del Congreso, don Carlos Zelaya, secretario general, doña Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional, por el amor de Dios, lo más importante es darle trámite, que dictaminen esta iniciativa de ley, diputada Erika Urtecho. Así es, yo me he comunicado con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Zelaya, me ha dicho que estarán apoyando. El presidente Redondo conoce estas necesidades, así que yo estoy confiando que va a ser pronto, y estoy confiando que será acompañado por todas las bancadas. También es importante decirle que hablé con la Comisión de Salud. Sí. La Comisión de Salud el martes estará presentando una iniciativa de ley dedicada a la mosquitia, una iniciativa de ley para contratación especial para médicos especialistas en la mosquitia, que también necesitamos que sea priorizada en el Congreso del Pueblo. Este es el momento para demostrar con hechos y no con palabras que este es el Congreso del Pueblo, que es el gobierno del pueblo. Y yo confío que la presidenta Xiomara Castro, que sé que tiene interés especial en la mosquitia, girará instrucciones a sus funcionarios para que el ministro de Salud, para que el director de la UADY y los demás funcionarios acuerpen y sean parte de una solución integral a una crisis humanitaria que mi gente está viviendo. El resto de los departamentos tienen cómo conectarse por carreteras internamente a los diferentes hospitales públicos. ¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con mi pueblo? Estamos hablando de vidas humanas que no se les está garantizando el derecho fundamental a la salud y a la calidad de salud pública. Sí. Erika, al pueblo de Gracias a Dios. ¿No cree usted que debe de ir un poco más allá su propuesta y declarar todo el departamento de Gracias a Dios en emergencia sanitaria en estos momentos? Totalmente de acuerdo con usted, y esa es una de las solicitudes que este día, en breve, en unos minutos, estaré haciendo en el Congreso Nacional. Una solicitud para que se declare emergencia sanitaria en el departamento de Gracias a Dios. Yo escucho muchos que hablan de que es una emergencia a nivel nacional, pero jamás en las condiciones que la tiene el departamento de Gracias a Dios, que ni siquiera cirujanos tiene, y
Estamos a punto. He trasladado más de 80 personas gracias a la policía, gracias a las Fuerzas Armadas. Mañana tengo otro vuelo. Yo he puesto mis recursos para evitar que esas personas que requieren de una operación mueran, fallezcan allá. Por favor, yo le pido a los funcionarios que no les quede la carga en la conciencia, que el día de la mañana ustedes pudieron haber hecho algo de forma oportuna y rápida para evitar que un paisano muera en el departamento de Gracias a Dios. Aproveche, ¿qué le puede decir usted a don José Luis, a don José Manuel Mateus esta tarde? Como ministro, como le dije anoche y se lo dije hoy por la mañana, le pido que acuerpe estas dos iniciativas de ley. Le pido que por favor declaremos estado de emergencia sanitaria en Gracias a Dios y que se tomen las medidas, priorizando ese departamento que, como toda la población hondureña sabe, ha estado olvidado, saben que ha estado marginado. Es este el momento para demostrar con hechos que la mosquitia sí importa. Ahora, Erika, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánto personal de salud se requiere en estos momentos en Gracias a Dios? En este momento, médicos especialistas requerimos en el hospital, en el único hospital público, requerimos al menos 8 médicos especialistas. Sí. Pero te voy a decir también que los centros de salud que están distribuidos en el departamento de Gracias a Dios, ni siquiera algunos tienen médico general, ni siquiera tienen medicinas. Es así como el departamento de Gracias a Dios, donde la población solo tiene un hospital público, cuando quiere acercarse a los centros de salud, se encuentra con esta realidad difícil también en cada centro de salud. Bueno, y con esa derogatoria que hay de los decretos que daba trabajo permanente, ¿cómo lo ve usted, Erika? Pues ahorita lo que estamos pidiendo es, lo que estamos pidiendo es que haya trabajo para los médicos allá. Esa es la urgencia. Correcto. Que yo tengo en el departamento, gracias a Dios. Y quiero agradecerle, Ramón, por estar acuerpando a usted y a los medios de comunicación. Y les pido que a toda la población que tenga empatía, tenemos 2 plazas disponibles y no tenemos médicos hondureños cirujanos que quieran irse a vivir a Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el pasaje es muy caro, porque los costos de la canasta básica son muy caros. Así que le pido también a esos médicos cirujanos hondureños que busquen también, que saquemos esa solidaridad para que podamos resolver. Todas estas iniciativas son iniciativas que no son a mañana ni pasado, pero el gobierno sí puede, los ministros sí pueden tomar acciones de forma inmediata, y por tanto es por eso que hoy estoy pidiéndole al gobierno del pueblo, al Congreso del pueblo, a los funcionarios del pueblo, que escuchemos la voz de un pueblo que está sufriendo, que está sufriendo y está al margen de la muerte, muchos de ellos. Concluyo con esta pregunta. A la falta de personal médico se le une también la falta de medicamentos en el departamento de Gracias a Dios. Es correcto. Hace una estuve en el departamento de Gracias a Dios. Sí, tengo que admitir que vi una lancha que estaba comenzando a distribuir medicamentos, pero sí estoy clara que una realidad es que faltan médicos generales en centros de salud. Esa es una realidad también. Bueno, vamos a estar pendientes, Erika, porque yo creo que como medios también nos interesa que la salud alcance a todos los hondureños. Que dejémonos de políticas, dejemos de estar aprobando cosas en el Congreso para beneficiar a mi partido político porque hoy está en el poder y mañana no. No, hagamos las cosas bien. Y si es cuestión sanitaria, gracias a Dios, declarada en emergencia por su diputada, por la única diputada que tiene este departamento, yo creo que es oportuno que el mismo Congreso, el mismo gobierno y la misma Secretaría de Salud pueda acuerpar y apoyar estas iniciativas para mejorar la calidad del servicio sanitario en Gracias a Dios. Gracias, diputada Erika, muy amable. Gracias, Ramón, y gracias a todos por esta oportunidad. Vamos a la pausa. Bien, presento 2 distinguidos invitados. Don Gilberto Ríos, les saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un placer estar nuevamente en tu programa y sobre todo aquí con el buen amigo Julio Raudales. Antes de que lo presente, te lo saludo, ¿verdad? Porque para mí es un gran placer compartir con él este espacio. ¿Cómo está, don Julio? Muy buenas tardes, Ramón, Gilberto. Es un gusto estar con ustedes compartiendo, como siempre. ¿Vale la pena que el gobierno de Xiomara Castro se siga endeudando? ¿Por qué y para qué, don Julio Raudales? Bueno, yo siempre he sostenido que las deudas son necesarias en la vida, ¿no? No se puede vivir sin endeudarse. Y acá el elemento clave es para qué vamos a utilizar la deuda, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si la deuda se contrae para generar
bienestar futuro, evidentemente, y este bienestar futuro es superior al costo que va a tener el pago futuro que tenga esa deuda adquirida, entonces evidentemente es positiva la deuda, ¿no? El gran problema, Ramón, es que ya el país cuenta con unos indicadores tanto de solvencia como de liquidez en la deuda que son realmente preocupantes, ¿no? Y que en este momento implican que casi el 50% de la recaudación tributaria se está utilizando para pagar el servicio de la deuda, ¿no? ¿Usted teme entonces que el nuevo endeudamiento sea para hacer más contrataciones en el Estado de empleados públicos, alimentar más la masa salarial y, por supuesto, agudizar más el déficit fiscal? Bueno, esa es una preocupación que siempre existe, Ramón, pero que en este caso ya podemos visualizarla de alguna manera en lo que está escrito en el presupuesto que se aprobó recientemente, ¿no? Y en efecto ahí hay algunos elementos que ya están bien definidos. Por ejemplo, el rescate del ENES claves, sin eso no se va a poder continuar trabajando. Yo siempre lo he sostenido y lo he puesto por escrito y lo he dicho también cuando se me ha preguntado, Ramón, a ver, yo concuerdo con la señora Rixi Moncada y su equipo en el sentido de que no podía seguirse haciendo más de lo mismo en estos ejercicios presupuestarios. Si continuábamos haciendo lo mismo que se hacía en los años anteriores, íbamos a tener los mismos resultados. Entonces, lo que puedo leer yo es que las actuales autoridades, la señora Castro y su equipo, están haciendo una apuesta por algo distinto. Es una apuesta arriesgada, sobre todo considerando el entorno externo, sí, considerando que tenemos una crisis y una guerra en el oriente de Europa, sí, ha puesto los commodities por los cielos, pero también creo que la vigilancia ciudadana va a ser crucial para asegurarnos de que lo que pusieron ellos en el presupuesto de la República sea lo que cumpla y que este dinero no se vaya a desviar, como ha sucedido casi siempre, ¿verdad?, de manera histórica en el país, ¿no? Don Gilberto Ríos, ¿cómo interpreta esta preocupación de don Julio Raudales? ¿Endeudarse para qué? ¿Para alimentar más la masa salarial o para realmente ejecutar proyectos de desarrollo del país? Sí, yo he seguido de cerca los análisis de Julio, porque bueno, Julio es de los economistas que más manifiestan siempre su preocupación por la economía nacional, independientemente del gobierno, ¿no? Y en ese sentido tiene toda la razón. El antecedente que tenemos en nuestro país es un antecedente nefasto. Cambiar toda esa tradición política de la utilización del Estado para pues, emplear activistas o para simplemente quedar bien con sectores políticos, pues es difícil creer que en Honduras se vaya a hacer de manera diferente. No obstante, el gobierno ha entrado con muchos compromisos muy importantes con los sectores populares, con los sectores productivos. Han habido una gran cantidad también de reuniones con empresarios, con inversionistas también nacionales e internacionales, y me parece que, digamos que al cabo de este año yo creo que se podría demostrar que ese presupuesto y ese endeudamiento que se está logrando en este momento va a ser de utilidad para salir del escollo en el que nos dejaron los nacionalistas, pero también para demostrar que la cosa pública se puede administrar de manera diferente. Ahora, Gilberto, desgraciadamente, ¿verdad? Sí. La empleomanía. Bueno, tiene que ser por meritocracia realmente los puestos en los cargos públicos. Pero yo miro muchos colectivos de su partido que están pidiendo los cuatro vientos chamba, quieren trabajo. Y muchos dicen, bueno, hay que endeudar el país para fomentar la empleomanía. ¿Cómo lo ve usted? No, yo pienso que no es que hay que endeudar el país. Evidentemente no hay mayor recursos en las arcas públicas. Y como bien lo mencionaba Julio, hay un gran compromiso del presupuesto nacional en el pago de los servicios de la deuda. No obstante, también, mire, y en esto los colectivos son sabios y tienen mucha información. No acaba de salir un puesto, digamos, o de renunciar o de ser despedido un nacionalista de un cargo, digamos, de confianza, cuando los colectivos se enteran primero que la dirigencia y lo están llamando a uno directamente. No es empleomanía, ¿verdad? Yo creo que podría ser un poco estigmatizante. Es necesidad de empleo de la dirigencia que estuvo peleando por 12 años por un cambio de gobierno, pero que además sabe de primera mano que en las instituciones están empleados una gran cantidad de paracaidistas, pero se cuentan por centenares, por miles en algunas instituciones, no digamos en ministerios como el de salud o en el de educación, ¿no?
donde pues se han utilizado prácticamente los presupuestos para emplear activistas. Entonces no queremos caer en eso. Yo lo decía el otro día en un programa de Frente a Frente con Renato, que a mí lo mejor, pues lo que me parecería es que nosotros desarrolláramos la carrera del servicio público. No creo que vaya a ser posible en este periodo, pero es una aspiración que debemos tener como hondureños, más allá del color político o de la militancia partidaria. ¿Es suficiente o ha sido suficiente para salvaguardar las finanzas públicas, don Julio Raudales, el hecho de derogar decretos que garantizaba empleos y puestos permanentes en el gobierno, ahí en el Congreso Nacional? Yo creo que en general y por experiencia, Ramón, la gente siempre está mejor cuando tiene más opciones. Y me parece a mí, y lo he dicho también públicamente, que derogar la ley de empleo por hora era un error, es un error debido a que está quitándole una opción siempre y cuando esta opción sea bien vigilada, bien regulada, a las personas que por A o por B no pueden dedicar 8 horas enteras de un día a su trabajo, ya sea porque están estudiando, y hay que recordar que entiendo el objetivo de esta ley cuando fue aprobada en el 2014 justamente era beneficiar a una buena masa de jóvenes que tenían este interés de estudiar y trabajar, ¿no? Por otro lado, sí me parece que el gran problema que se dio es el abuso que se generó por parte de algunos empresarios de eliminar puestos que tenían a tiempo completo y dedicarlos entonces a contratar personas a medio tiempo o a personas por hora. Creo que ahí es donde se da la vulgarización de las leyes y de los acuerdos o de estas oportunidades, ¿no? Y es lo que hay que tratar de evitar, quizás tener una mejor manera de vigilar y de asegurarse que la ley se cumpla, porque entiendo que la ley tenía este objetivo, ¿no? Darle la posibilidad a una persona que por A o por B no puede dedicar todo un día de trabajo a una sola actividad, e incluso entiendo que había personas contratadas había personas que tenían más de 2 contratos, ¿no? Y eso es bueno, pues si yo puedo sumar, digamos, estar un rato en un trabajo y estar un rato en otro, eso sucede en todos los países, ¿verdad? Por otro lado, también yo he aclarado, Ramón, y esto vale la pena siempre recordarlo, que el trabajo por hora ha existido, independientemente de que existiera la ley, existió durante toda la historia, está regulado también en el Código del Trabajo que se aprobó en 1959, creo, y aquí, repito, creo que la gran falencia histórica que hemos tenido es una adecuada regulación y vigilancia por parte de las autoridades para que se cumplan. Sí. De hecho, y perdóname que me largue, Ramón y Gilberto, pocas personas reparan en que hay un 33% de incumplimiento en la ley del salario mínimo. Es decir, hay 1 de cada 3 trabajadores en Honduras asalariados que no ganan el salario mínimo, que ganan menos del salario mínimo, y esto se debe justamente a la falta de una adecuada vigilancia por parte de las autoridades. Perfecto. Voy a la pausa para que intervenga don Gilberto Ríos. En la reformulación del presupuesto que el Congreso aprobó este año, Gilberto, la ministra Rixi Moncada habló de que se evitó un endeudamiento por 64.000 millones de lempiras. Pero anoche en el Congreso estaban aprobando un nuevo préstamo de casi 435 millones de lempiras, que pasó a segundo debate. ¿Cómo interpretar estas dos cosas? Bueno, 435 millones de lempiras es poco, digamos, para el presupuesto del Estado. Es necesario, necesitamos liquidez, necesitamos, tener cuenta corriente, ¿no? Para pagar todas las deudas del Estado y para pagar a todos los empleados también. No va a ser la tendencia general de este gobierno la de estarse endeudando, eso tiene que parar, pero también hay necesidades inmediatas y concretas que tienen que solucionarse. No es fácil el nudo que han dejado estos 12 años de la dictadura nacionalista, fueron 12 años de mayor concentración de la riqueza, de entregarle el Estado al sistema privado nacional, principalmente a la banca, que está muy vinculada también al tema del lavado de activos, por lo menos un sector de ella, y esto pues evidentemente nos hace enfrentar fuertes intereses, pero hay toda una iniciativa de volver a cierto modelo estatal, ¿verdad? Híbrido, lógicamente, no
no totalmente, ¿verdad? No estatizar la banca, ¿verdad? De eso no se piensa, pero sí volver a que por lo menos bancos del Estado como Banadesa puedan funcionar para que el Estado pueda también competir en ese campo. La verdad es que el modelo privado de la banca y el modelo de los fideicomisos ha sido un fracaso total para manejar la economía nacional. Yo creo que eso va a seguir generando problemas en la medida que siga afectando intereses de esas minorías pudientes que son las que gobernaron realmente detrás de Juan Orlando durante estos 12 años. Don Julio Raudales. Totalmente de acuerdo con Gilberto. Yo creo que a veces, aunque Gilberto y yo estamos en las antípodas, siempre coincidimos en estos elementos, ¿no? Es muy importante ser coherente. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y si el gobierno de la señora Xiomara Castro puede demostrar esa coherencia independientemente en el tipo, en el diseño o en la estructura de gobierno que quiera tener, en el modelo que quiera aplicar, siempre y cuando, repito, exista coherencia y sobre todo honestidad, ¿verdad? Que las acciones de gobierno estén apegadas a la ética, ¿verdad? Y que se rompa de una vez con esta cultura del latrocinio que se ha venido dando históricamente en el país y que se reforzó muchísimo durante los últimos 12 años, y creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Los escándalos están allá a la luz del día, incluso juicios en Nueva York, ¿verdad? Yo creo que si rompemos con eso ya, ahí tenemos una buena ganancia. Después podemos discutir sobre lo bueno o malo que se pudiera hacer en términos de las acciones específicas, pero me parece que empezar por ahí, romper con esos elementos es clave, y yo sí estoy de acuerdo con Gilberto 100% en el sentido de que entregar el accionar público al sector privado sin una adecuada vigilancia y con el prurito únicamente de que existan ganancias por parte de un solo sector es absolutamente nocivo para el país, y había que romper con eso. Bien, les agradezco a ambos. Gracias, Gilberto, muy amable por participar en Día Político. Gracias, licenciado Raudales. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.